Compartimos pantalla. Yo creo que estaba acá. Bueno, la semana pasada habíamos visto algo, habíamos arrancado algo de... como se dice, de la clase de 5, que tenía que ver, toda la clase va a ser parábolas. Y vimos un pantallazo, una pequeña introducción. Esto es lo que vimos, qué significa parábola. Eh, la pregunta que habíamos hecho era, ¿sirve para que el mensaje sea más claro o en realidad no? Y ¿sirva para que siga encriptado y no se entienda? O sea, ¿cuál de las dos es? Porque, por ejemplo, en Mateo, si bien para nosotros parábola es una palabra que significa explicar algo de una forma para que se entienda, vemos que ahí en Mateo 13:10 dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué le hablas por medio de parábolas? Y él respondió, a ustedes les es concedido saber el misterio del reino de los cielos, pero ellos no. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. Es decir que la parábola en este sentido es justamente para que no entiendan, no para que entiendan, ¿sí? Lucas dice específicamente que Jesús enseñaba en parábolas a la gente, con lo que indica claramente que entendían las parábolas, ¿sí? Dice menciona varias veces Lucas que dice que Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Además, el intérprete de la ley, a quien Jesús le dijo la parábola del buen samaritano, entendió la parábola, y también los jefes de los sacerdotes y los fariseos entendieron la parábola de los mayordomos en Mateo 21:45. Lo que está diciendo es que, bueno, por un lado tenemos gente que escuchaba las parábolas y no la entendía, y ese era el objetivo, porque Jesús dice, no, no, se los digo en parábola para que no entiendan. Y por otro lado vemos todo lo contrario. Menciona una parábola y la entienden todos, no solo los discípulos, sino los que no son discípulos, ni siquiera hasta los enemigos de Jesús la entienden. Entonces acá viene el punto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la misma palabra quiera decir dos cosas opuestas, ¿no? Algo bien claro o algo bien confuso. Viene del griego parabolé, que significa literalmente arrojar a lo lejos, ¿sí? En la literatura clásica hacía referencia a un discurso claro y convincente. Literatura clásica griega. Cuando habla de literatura clásica se refiere a los textos griegos, ¿sí? A un discurso claro y convincente, ¿sí? A eso se refería con el término parábola. A partir de la LXX, que quiere decir Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. El Antiguo Testamento está en hebreo y se hizo una traducción al griego de forma histórica que utilizaban los sacerdotes y todos, no para la parte ritual, pero sí para, digamos, era la que más se utilizaba, la Septuaginta, en lo que se llamó la dispersión, ¿no? Los judíos dispersos por el mundo. Bien. Se utilizó como traducción de Mayal. Y acá viene el punto. El término parábola, parabolé, para los griegos, para el término griego, era algo claro, un discurso claro, convincente, no me queda dudas, eso significaba. Ahora, cuando traducen el texto hebreo del Antiguo Testamento, cuando lo traducen al griego, había una palabra hebrea que es mayal, que significa algo parecido, significa un mensaje encriptado. La palabra mayal fue traducido como parábola, ¿sí? La parábola que significaba algo bien claro y convincente, tradujeron la palabra mayal, que no quiere decir eso. Mayal quiere decir algo encriptado y que lo entienden unos pocos que tienen la clave, ¿sí? Y de ahí que empezó a tener los dos sentidos, la palabra parábola. Empezó a tener el sentido de mayal o el sentido del griego clásico de algo clarito que no hace falta ningún tipo de explicación. Y en el Nuevo Testamento tenemos los dos tipos. Tenemos el que es lo que sería un mayal y lo que sería, según el griego clásico, un texto claro, convincente, que no hace falta explicación. Para los dos casos usan la palabra parábola, ¿sí? Para referirse a una narración de mensaje que necesita el mayal, ¿no? Es eso, es un cuento, por ponerlo entre comillas, que necesita una clave para entenderse. Por lo que terminaron siendo una palabra con dos significados opuestos,
Y lo que puse acá yo fue ejemplos similares en el castellano. Nosotros, en el castellano nos pasa un poco eso. Tenemos algunas palabras de doble significado. Yo puse algunas, ¿no? Por ejemplo, enervar uno generalmente lo usamos para decir, estoy enervado, estoy muy enojado, pero literalmente quiere decir debilitar o quitar la fuerza. Según el diccionario, esto lo busqué en el diccionario, ¿eh? La primera acepción de la palabra es debilitar o quitar fuerza. ¿Sí? Estar enervado sería estar débil. Y por otro lado, la que más se utiliza, no, el segundo ejemplo, debilitar las fuerzas de las razones o argumentos. ¿Sí? Y tercera acepción, según la RAE, es poner nervioso, que es el que solemos usar. Está enervado, bueno, significa las dos cosas opuestas, estar muy nervioso o estar débil y flacucho. Bizarro, esta palabra la usamos mucho. Bizarro quiere decir que es valiente, decidido y noble. Nosotros utilizamos mucho por decir, ay, qué bizarro que es esto, para decir que es algo deplorable, algo que tiene. Pero fíjense cómo en la canción a la bandera dice, y lleno de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Bizarría es algo valiente, arrojado, ¿sí? Nosotros hoy decimos algo bizarro, es algo de cuarta. Bueno, pasa lo mismo. La misma palabra, pero la misma palabra significan estas dos cosas contrarias. Valiente o de inusual apariencia, dice la RAE, es decir, algo bizarro. Formidable, muy temible, que infunde asombro y miedo, o excesivamente grande en su línea. ¿Sí? Esto también, bueno, formidable, pues está genial, o en realidad da miedo, ¿no? También son dos palabras que significan cosas opuestas, y distender puede querer decir aflojar, relajar, disminuir la tensión de algo, está distendido, o puede decir lo contrario, causar una tensión violenta de un tejido, una membrana, etc. ¿Sí? Distender para la biología es causar una tensión violenta. O sea, si nosotros tenemos estas palabras y muchas más, yo busqué algunos ejemplos de cómo palabras que usamos siempre tienen dos significados opuestos. Bueno, en el griego pasa con un montón de palabras y una de ellas es parábola. Hola, Nicolás, que te sumaste hace un ratito. Pasa lo mismo con la palabra parábola, que significa dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces el punto es saber en qué sentido es una parábola según lo que leamos. ¿Sí? No hace falta adivinarlo. Ejemplo, Marcos 7:14. Entonces Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, oídme todos y entended, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. El que tenga oídos para ir, oiga. Cuando Jesús entró a la casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, dice, ¿no? Eh, ahora, es algo interesante porque esta no tiene la forma de parábola que nosotros entenderíamos según el clásico, que es, yo te cuento una historia para que vos entiendas algo que está pasando. Esto acá parece más bien un dicho. Sin embargo, los discípulos, cuando se van aparte, le preguntan, dice, acerca de esa parábola, ¿no? Nada exterior del hombre puede entrar ni contaminarlo, sino más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. El que tenga oídos, oiga. Entonces él le dijo, no entendéis esta parábola, entonces ¿cómo entenderáis las otras parábolas? Perdón. Acá me fui a Marcos 7, Marcos 4. Hasta acá este tema. Le preguntaron acerca de esta parábola. Por lo tanto, lo que vemos acá, que no es una parábola en el sentido clásico del término, sino más bien sería un mayal. Es un dicho que, bueno, necesitamos una clave para entender, porque por eso los discípulos aparte van y le preguntan de qué es esa parábola. En Marcos 4 es otro caso
de una parábola donde sí cuenta una historia que parece que no tiene nada que ver con lo que está explicando, porque es la parábola del sembrador, ¿sí? Dice, el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, Marcos 4, esperen que vamos a buscarlo acá, Marcos 4, parábola del sembrador. Otra vez Jesús empezó a enseñar junto al mar y reunió alrededor de él mucha gente, tanto que no entraban a la barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y decía también en su doctrina, oigan, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y acá viene esto. Entonces él les dijo, los discípulos cuando estaban aparte le preguntaron de qué se trata, qué era esa parábola que le había dicho, y él le dice, ¿cómo no entienden esta parábola? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? ¿Qué, ¿Por qué lo corto acá? El sembrador es el que siembra la palabra, acá, es la clave. Teniendo esa clave, ya más o menos estaría. ¿Sí? Porque fíjense que parece que está diciendo incongruencia, no incongruencia, está diciendo una historia de lo más natural del mundo. Es como si yo dijera, el obrero salió a trabajar, fue hasta la esquina, se tomó el colectivo, llegó a la obra y se puso a preparar el pastón. Y terminó la historia ahí. O sea, es lo mismo, el sembrador estaba relatando algo de lo más normal en la sociedad en que vivía Jesús. Sí, un sembrador sale a sembrar y ya está. Sí, y bueno, sí, y una parte cayó en distintas tierras, y sí, porque se sembraba de esa manera, ¿no? Primero se esparcía la semilla y después se pasaba el arado. La semilla se esparcía así, ¿no? Se tiraba y después se pasaba el arado. Es una historia que se entiende en la primera acepción, pero no se entiende qué es lo que está queriendo decir con eso. Y entonces a los discípulos le dice, ¿cómo no entienden? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Y después de ahí empieza a desglosar todo. Ah, bueno, hay una persona que da la palabra de Dios, un sembrador, y a partir de ahí ya podemos empezar a interpretar, porque después dice, bueno, empieza detalle por detalle, ¿no? Bueno, el que cae junto al camino pasa esto, el que vienen las aves y se lo lleva, el ave es Satanás, etcétera, ¿no? El que cae entre espinos, bueno, los espinos son las preocupaciones, pero la clave está dada en el primer en la primera frase. Parábola puede utilizarse para una variedad de formas de lenguaje. Un dicho corto, porque este es otro tema, no solo que puede significar dos cosas distintas, sino que se aplica a distintas formas. Un dicho corto, un proverbio, un refrán, un enigma, una alegoría, un oráculo profético. Vamos para atrás. Un dicho corto es como el que vimos recién, ¿no? Nada hay fuera del hombre que pueda contaminar el hombre, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina. Ahora igual, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Lo mencionan como una parábola. Y vemos que en realidad puede ser o un dicho corto, un proverbio, un refrán, cualquier cosa menos un cuento que ilustre otra cosa. ¿Sí? Es digamos, el tema con el concepto parábola es que es tan amplio que es difícil abarcarlo, ¿no? Encerrarlo en una sola idea. El buen samaritano era una de las tareas que teníamos que hacer para hoy. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, pero
Agustín de Hipona, o San Agustín, fue un teólogo de principio de la Edad Media, principio casi de la era cristiana. Es uno de los teólogos que más le dio forma al cristianismo, ¿no? Ahora, con la parábola del buen samaritano, tenía una forma de entenderla rarísima, y acá viene, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese hombre, va a decir San Agustín, es Adán. Jerusalén, la ciudad de paz celestial de la cual cae Adán, porque dice, el hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? La idea de caída, vieron que nosotros decimos la caída del hombre, que en Génesis 3 está referida a la caída. Bueno, el término caída no está en la Biblia. El concepto de caída la propuso San Agustín. ¿Sí? Este es otro tema, este es un detalle que les doy. Que quedó, digamos, en toda la tradición cristiana, sea católica, obvio, porque Agustín era monje católico, o evangélica, o inclusive de los testigos de Jehová. Consideran el Génesis 3, cuando el hombre peca, una caída. ¿Sí? Es una forma de verlo. ¿Sí? Es una forma de ver. Por eso dice, Jerusalén es el paraíso porque el hombre que desciende a Jericó desciende. ¿Sí? No dice que se iba, desciende porque, bueno, naturalmente Jerusalén estaba en un lugar alto comparado con el resto. ¿Sí? Está en una colina Jerusalén, está arriba de todo. Cualquier persona que se iba de Jerusalén descendía, y cualquier persona que llegaba a Jerusalén ascendía. Eso, si notan el detalle en el Nuevo Testamento, un montón de veces se dice. Y subió Jesús a Jerusalén, y subió, y descendía de allí. Siempre utilizan el término descender o subir porque está en una colina. Entonces, lo que dice San Agustín es que Jerusalén es la ciudad celestial de donde cae Adán. Por eso desciende. ¿Sí? Jericó, la luna, y por eso significa la mortalidad de Adán. Jericó es a donde iba el hombre Ladrones. Los ladrones serían el diablo y sus ángeles. Lo despojaron. ¿De qué despojan a la raza humana? ¿No? Porque si habla de Adán, está hablando de todos los seres humanos, ¿no? Porque es el principio de todos los seres humanos. Bueno, de lo que lo despojan es de la inmortalidad. Hiriéndolo, la herida es que lo convencen de que peque. ¿Sí? Esa sería la herida. Dejándolo medio muerto, como hombre que vive, pero murió espiritualmente, por eso está medio muerto. Dice, creo que dice ese detalle, dice, dejándolo medio muerto, bueno, ¿por qué medio? Porque en la carne vive, pero en el espíritu está muerto. El sacerdote levita, el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto el sacerdote como el levita eran los que servían en el templo del Antiguo Testamento. El samaritano se dice que significa guardián, la palabra samaritano o Samaria, por lo tanto implica que se refiere a Cristo mismo, el samaritano. Vendó sus heridas significa que vendó las limitaciones impuestas por el pecado. El aceite, el consuelo de la buena esperanza. El vino, una exhortación a caminar con espíritu ferviente, porque dice que lo limpia con aceite y vino, ¿no? Cabalgadura, la carne de Cristo encarnado, esa sería la cabalgadura. El mesón es la iglesia, y al otro día es después de la resurrección, y los 2 denarios es la promesa de esta vida y en la venidera. Y el mesonero es el apóstol Pablo. Bien. Este tipo de interpretaciones, digamos, habrán funcionado muy bien para principios de la Edad Media, ¿sí? Pero no es la más sana para leer la Biblia. No es la mejor forma de leer un texto bíblico, porque te explica algo. No está mal la explicación a la que llega San Agustín, ¿eh? Porque todo lo que dice, digamos, es correcto, ¿sí? El hombre peca, por lo tanto es despojado de su gloria, y con Cristo, por el sacrificio de Cristo o la encarnación de Cristo, es que vuelve a tener vida. Bueno, sí,
Pero esa idea, ese concepto, está plasmado en un montón de pasajes bíblicos, es el corazón del Evangelio, pero no está acá, no está en el texto este, ¿sí? Es alegorizar un pasaje bíblico, puede llevar a esto, que vamos a suponer que es correcto, pero con el mismo criterio lo puedo llevar para cualquier lado. Puedo hacer que diga cualquier cosa, ¿sí? Por eso no es prudente analizarlo de esta manera, ¿no? De hecho, el autor del libro que estamos viendo lo pone como un ejemplo de, miren hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Ya le digo, no es que está mal la idea final, solamente que llega a esa conclusión de una forma con un procedimiento que no es sano, sería, ¿sí? Bien. La primera cosa que debemos notar es que no todos los textos que llamamos parábolas son del mismo tipo. Hay una diferencia fundamental. Por ejemplo, entre el buen samaritano, verdadera parábola, esto es un ejemplo, es lo que les dije recién, ¿no? La levadura en la masa es un símil, ¿sí? Por otra y por ambas difieren de los dichos, ustedes son la sal de la tierra, que sería una metáfora, o recoge la gente uvas de los espinos o higos de los cardos, es un epigrama. No obstante, todos ellos se hallan de vez en cuando al estudiar las parábolas, ¿sí? Es decir, acá un poco parecido a lo anterior, pero esto sería con un ejemplo. Es decir, hay muchos textos que se estudia dentro de la parábola que técnicamente no sería una parábola, ¿sí? Sino que sería un símil, es decir, una comparación, un epigrama, un enigma, etc. Función de las parábolas, las mejores claves en cuanto a lo que son las parábolas se encuentran en su función. Funcionan como un medio para obtener una reacción de parte del oyente. Vuelvo para atrás. La función de la parábola es lograr una reacción en el oyente. No es tanto que conozcan una historia, no es tanto que lo analicen, sino que genere un impacto en el que lo está escuchando, ¿sí? Esa es la función primordial de la parábola. La causa del dilema mayor en la interpretación de las parábolas es su obtención de reacción. Es como interpretar un chiste. Este ejemplo que hace me parece genial. Dice, es como interpretar un chiste. La idea de un chiste no es contar una historia, no es que sepamos el final. Los chistes no tienen ningún sentido en sí mismo. Lo único que busca el chiste es generar una reacción en el que escucha, ¿sí? Que la reacción sea de alegría, de risa, de distensión, ¿sí? Cada vez que hacemos un chiste. Es más, a veces no tiene nada que ver ni con la realidad ni con nada, pero logra ese efecto. Bueno, acá el ejemplo que pone acá el autor es genial, porque dice, las parábolas lo que busca es eso. No importa tanto la historia, sino en qué te causa a vos cuando la escuchás, ¿sí? Generar un impacto, un choque. Y además dice esto, ¿no? Es como interpretar un chiste. Eso siempre se dice. Si un chiste te lo tengo que contar, ya está, no te va a causar gracia, no va a generar el impacto. Esto es más o menos lo mismo. Si te la tengo que explicar, no te va a generar el impacto que debería haberte generado desde el principio. Podemos suponer que la mayoría de los oyentes podían identificarse con los puntos de referencia que les hacían entender el mensaje y ser cautivados por él. La parábola lo que tiene característica es que tiene varios puntos de referencia, ¿sí? Una vez que entendemos o la clave o el primer punto, vamos viendo, dice, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y nos termina generando un choque. Por eso el término parábola, que es arrojar a lo lejos, es, te cuento otra historia muy paralela a lo que te estoy queriendo decir, pero te va a generar un impacto más grande, ¿sí? Que si te lo digo lisa y llanamente. Eso lo entendemos por la exégesis, pero ¿cómo hacemos hermenéutica con ello? Lo que dice acá, ¿recuerdan la diferencia entre exégesis y hermenéutica?
Hago una pregunta difícil, así me puedo tomar un mate. Hermenéutica es traer al presente lo que pasó antes, Excelente. y exégesis es el que lo escribió. Bien, perfecto. Eso. Exégesis, viajamos nosotros al pasado a ver qué entendían ellos, y hermenéutica es traemos ese relato al presente a ver qué entendemos nosotros, ¿sí? Siempre la hermenéutica viene después de la exégesis, porque la exégesis es, sí o sí necesitamos, la mayoría de las cosas bíblicas, sobre todo de las parábolas, no nos va a provocar el golpe o el efecto que les habría provocado a los primeros oyentes, porque nosotros desconocemos casi todos los puntos, ¿sí? Desconocemos las costumbres, desconocemos casi todo, y eso es fundamental para entender. Ustedes piensen eso, ¿no? Lo último que se aprende de un idioma es el humor. Para entender un chiste tenés que tener muy, muy en claro el idioma, todos los vaivenes, los vericuetos, los que van y vienen, ¿sí? Los giros, los conceptos, etcétera. Con esto pasa más o menos lo mismo. Para entender una parábola cabalmente, bueno, tendríamos que haber vivido allá, ¿sí? En aquella época, con aquella cultura, donde nos golpee más fuerte, ¿sí? Que era lo que les solía pasar. O sea, a los fariseos, miren cómo les golpeaba las palabras de Jesús, que se pusieron de acuerdo para matarlo. O sea, era fuerte lo que decía. Que nosotros lo leemos de acá y hasta capaz que nos parece medio suave, ¿no? Pero como él buscaba y lo que era muy asertivo en lo que él decía, porque conocía muy bien la cultura, el idioma, etcétera. ¿Sí? Él era de ahí. Así que, bueno, dice, bueno, esto sería, lo entendemos por medio de la exégesis, esto de el tema de la qué reacción deberían haber tenido, cómo pegaba, etcétera, lo entendemos por medio del estudio de la exégesis, es decir, el estudio de las palabras que se usaron, la cultura, la historia de cuándo se contó. Dice, pero esto, ¿cómo hacemos hermenéutica? Es decir, un golpe de efecto, una historia que causó un efecto fuerte allá y entonces, ¿cómo hacemos para que cause el mismo efecto acá sin estar explicando el chiste, entre comillas, ¿no? Porque la única forma es explicarlo, entonces, habrán entendido tal cosa, pero a nosotros no nos causa lo mismo, ¿no? Eso es lo que plantea acá el autor. Bueno, nosotros podemos entenderlo, pero eso no quiere decir que nos cause la misma sensación. Dice, ¿cómo recobramos la fuerza de las parábolas para nuestros tiempos y nuestro ambiente? ¿No? Eh, esa fuerza, ese impacto, se pierde porque somos de otra cultura y de otro lugar y con otro idioma encima. Eh, acá, vamos para atrás, acá esta pregunta que hace, ¿cómo recobramos esa fuerza? Lo va a tratar de proponer alguna idea de cómo hacer para recobrar esa fuerza, que bueno, por ahí se puede, por ahí no. Ahora un poco más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, ahora va a la exégesis, ¿sí? Arranca por el principio. Exégesis de las parábolas. Lo que dice que hay que tener en cuenta son los puntos de referencia. Al igual que los chistes, hay dos cosas que cautivan la atención de los oyentes de las parábolas de Jesús. Es decir, su conocimiento de los puntos de referencias y el giro inesperado que toma la historia. El giro inesperado, así como es fundamental en un chiste, el chiste es eso, falta algo. El chiste es casi todos, ¿no? Entendés una línea, esto viene acá, 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 tiene que pasar tal cosa, pasa otra. Eso es lo que nos causa gracia. ¿Sí? Todos los chistes más o menos son lo mismo. Tendría que pasar tal cosa y pasa otra. ¿Sí? Por eso siempre es un giro inesperado. Lo inesperado es lo que nos provoca risa. Ahora, en este tipo de recursos literarios como la parábola, es más o menos lo mismo. Tenemos puntos de referencia, por lo tanto podemos imaginar en dónde va a ir a parar, y sin embargo hay un giro que nos choquea. ¿Sí? Es el giro ese es uno de los elementos fundamentales de las parábolas. Los puntos de referencia generan expectativa, ¿no? Ajá, va a pasar lo siguiente, el otro punto, sí, va a pasar lo siguiente, va a pasar lo siguiente, y dice, y el giro inesperado provoca la emoción necesaria para entender. Lo que busca es la emoción, no el entendimiento, ¿sí? La principal herramienta
o a lo principal que apela una parábola es al sentimiento, ¿no? A la emoción, que te emocione de forma generalmente choqueante, es decir, no puedo seguir haciendo esto. ¿Sí? Habíamos visto la semana pasada, yo les había puesto como ejemplo de un mayal, era cuando el profeta va a hablar con David y le dice que había una persona que tenía una única oveja y que vino un rico y se la llevó, y entonces David dice, no, a esa persona hay que matarla. ¿Por qué? Porque David iba entendiendo punto por punto lo del relato. Y entonces él, que le había robado la mujer a uno de los soldados, y entonces le dice, ese rico eres tú. Cuando le da la clave, él entiende que todo lo que él había entendido pasa a su persona, lo golpea. ¿Sí? O sea, ahí es cuando se da cuenta, pero desde lo emocional, porque él se había emocionado con la injusticia, emocionado en el sentido de que le daba bronca. ¿Cómo puede ser que un rico haga ese tipo de cosas? Una persona que tiene posesiones, ¿no? Le había agarrado de efervescencia. Bueno, entonces logró trasladarle ese sentimiento de injusticia al mismo, ¿no? Ese tipo de sentimiento es lo que generan las parábolas, o que generaban las parábolas en esa época, ¿no? Es generarte una efervescencia para después que te des cuenta que algo tenés que cambiar porque no está bien lo que estás haciendo. En la ilustración anterior también hemos señalado la importancia, esto está hablando de lo que vimos en el capítulo anterior, de identificar a los oyentes, porque el significado de la parábola tiene que ver con la manera como fue oída en su origen. Esto es exégesis, ¿sí? ¿Cómo fue oída en su origen? En muchas de las parábolas, por supuesto, se indican quiénes eran los oyentes en el relato de los evangelios. En tales casos, la tarea de interpretación es una combinación de tres cosas. Es decir, lo que dice es, bueno, cuando sepamos quiénes eran los oyentes a quienes estaban referidos, bueno, hay tres cosas que hacer, que son sentarse a leer o escuchar la parábola una y otra vez, es decir, leer la parábola varias veces, ya sabemos quiénes eran las que la estaban escuchando, identificar los puntos de referencia propuestos por Jesús que los oyentes originales habrían identificado, ¿sí? Tratar de determinar cómo se habrían identificado con la historia los oyentes originales y por consiguiente qué habrían oído, ¿sí? Digamos, si nosotros sabemos quiénes eran los oyentes, bueno, tratamos de ponernos en su lugar, sería. Sí, bueno, ¿qué escucharon? ¿Qué se habrán imaginado y cómo se habrán sentido? Y acá viene un ejemplo, parábola del hijo pródigo, lo va ¿cómo se dice? A desarrollar ahora un poco más adelante. Hola, Charlie, sumaste, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Aquí un poco tarde por el trabajo, pero aquí estamos, ¿eh? Ah, bien, 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 no hay problema. Lamento mucho a veces como estamos con un horario diferente y yo estoy conectado con horario de mi país. Entonces se puede cruzar todo, las neuronas se comienzan a alterar. Vos estás acá en Argentina, ¿no? Yo estoy aquí en Argentina, en Quilmes específicamente. Ah, mira, claro. Bueno, sí, sí, Pero se te debe complicar. me gusta Argentina, me gusta. Ustedes son buena onda los argentinos. Bueno, me Bueno, alegro. difíciles de comprender una raza extraña. Yo creo que Dios hizo a todas las razas y de pronto dijo, bueno, vamos a hacer al argentino y le vamos a meter una mezcla de intensidad con un poquito de confusión, a un tanto de aceleramiento y si se enojan, que manden al no sé dónde a todos. Así que, ¡pum! Argentina Pero, nació. pará, vos conociste el conurbano, tenés que conocer a todo el país. El Sí, no, conurbano, estuvimos en Córdoba con mi mira, esposa. pero es otra gente Córdoba, ¿o no? ¿No es En familia? Córdoba y estuvo lindo, la verdad que Sí, son sí. lindos. Yo los molestaba, les decía, perdón, yo no sé qué palabra, a mí me suena bonita la palabra, yo sé que A ver, significa otra cosa, pero le decía a los policías, hábleme, le decía, "Ajá, dígame, culiao". Y se ponían a reír todos y me hacían bonito el acento Córdoba, pero no he vivido en Córdoba como para claro. poderte dar toda una valoración del cordobés, ¿verdad? Bueno, listo. Hasta acá, momento social. Vamos a seguir con la clase. Veámosle. La tarea para hoy era el tema de
la parábola, la del buen samaritano, si alguien la hizo, ¿cuál sería la enseñanza principal y por qué creen? Sería más que nada una charla, ¿sí? Si alguien la hizo, levanta la mano y arranca. Así no ando preguntando uno por uno. Que comience una dama. Encima somos poquitos, no hay casi que no hay forma de zafar, ¿eh? Vamos a hacer simple. Mónica, ¿la pudiste hacer? Empieza a nombrar. ¿Sí? Te tengo primero acá en la lista de cómo yo los veo. Tengo a Mónica, Edith, Silvina, Charlie y Nicolás. Estás muteada, Mónica. ¿Ahí? Ahí está, ¿Me escuchas? perfecto. Sí. Ahí. Bueno, yo lo que hice fue una interpretación de la interpretación, digamos. Tomé Lucas y me marqué tres versículos. Lo primero que de Lucas separé cuando habla del intérprete de la ley, ¿no? Sí. En el versículo 29, que el intérprete de la ley pregunta quién es mi prójimo, Sí. ¿no? Eso ya es como un signo de atención de aquel que es el intérprete de la ley, el que está cerca de todas las escrituras y todo preguntarse quién es su prójimo es una idea de a qué apuntaba el Señor, ¿no? Después están los otros dos eh, participantes sería el levita y el sacerdote, que son contra la figura del samaritano. El samaritano es el que se detuvo, el que buscó, fue llamado a misericordia, como otro concepto diferente al que iba el intérprete de la ley, plantea que quién es el prójimo. El samaritano no tuvo esa necesidad, sino que al verlo en la situación que estaba el herido, tuvo misericordia y surgió la misericordia frente a los conceptos que el hombre de la ley tenía. Eso sería, ¿no? Bien. Este, como un resumen más o menos de lo que interpreté, ¿no? De eso. Eso me llevó a leer Levíticos 18:5, que habla de que el intérprete de la L dice que hagas todas esas cosas, y entonces Jesús le dice, si haces eso, bien vivirás, ¿no? Que lo lleva Levítico 18:5. Eso es más o menos lo que interpreté de la parábola del samaritano. La misericordia contra el concepto de prójimo, que sería lo que a lo mejor hoy el autor nos quiere decir, que nosotros no juzguemos, sino que seamos llevados a misericordia y que podamos, leyéndolo en el autor cuenta la historia de una señora que se había quedado con el autor del capítulo 8. Cuenta de una señora que muere el marido y viene a la capital y pasa un pastor que le deja un tratado, pasa un sacerdote que le deja que va a orar, va a rezar por ella, y después pasa una señora que se lleva a la señora con sus 4 hijos a la casa y la ayuda a reconstruirse, digamos, ¿no? Ese sería el mensaje que hoy, o mejor lo veríamos más fácil, ¿no? Claro. Bueno, ese. Perfecto. Y bueno, espera, hasta acá. Te hago una pregunta. ¿Cómo crees que habrá tomado? O sea, ¿por qué dijo? ¿Qué crees vos, eh? ¿Por qué Sí. mencionó al levita y al sacerdote que pasaron de largo? ¿Por qué a esos dos personajes se le ocurre Jesús y no se le ocurre otro personaje como, no sé, Y porque son las personas como que lo estaban teniendo en la mira, juzgándolo a él como herramienta excelente? Sí, sí. del reino de Dios, ¿no? Está perfecto lo que haces, porque, claro, los que le preguntan son los intérpretes de la ley
y perfectamente se relacionan los intérpretes de la ley con los levitas y sacerdotes, porque son lo que tienen que ver con lo sagrado. claro. ¿Sí? El intérprete de la ley tenía que ver con la parte sagrada, con los que estaban, digamos, que hacían todo en regla, ¿no? Entonces Bien. menciona a los dos top de lo sagrado, Jesús, que es el levita y el sacerdote, ¿no? No, Ujú, no hay otro mejor que el sacerdote claro. para su cultura, ¿no? Bien, perfecto. Ahora capaz que te hago otra pregunta, pero vamos a ver si... Edith, ¿vos pudiste hacer algo? Sí, el mío es largo, pero voy a leer un fragmentito. Tranqui, no hay problema. El samaritano actuó contra la ley y podría ser motivo de acusación del piadoso doctor de la ley, pero su acusación supera con mucho a la ley misma, porque ha actuado con amor, con compasión, con generosidad, con desinterés y sobre todo con misericordia. Y después escribí que eran los samaritanos. Discúlpame, ¿quién fue el que actuó así? ¿Con misericordia? ¿Con...? ¿El samaritano? Bien, bien, bien. No llegué a anotarlo, por eso digo, por las dudas. Sí, no, el samaritano. Sí, Y puse también que eran los samaritanos, por sus orígenes y creencias, eran considerados por los judíos como cismáticos, casi paganos, no se trataban. Admitían solo el Pentateuco como escritura y consideraban el monte Garizim como único lugar legítimo de culto. Por eso por eso se llevaban bien con los judíos, bien, porque los judíos querían hacer el templo en un lado y ellos querían hacerlo en otro. perfecto. Yo lo que noto, si se puede decir algo, es bien, no sé, pero este Jesús es bien controversial, este Jesús, ¿verdad? Es bien controversial, porque eh, en vez de decir, ay, miren, pasó otra persona del vulgo, tampoco nos dice, pasó un israelita pobre, tampoco nos dice, pasó uno de la tribu de Benjamín que pasó por allá. Él dice, pasó un samaritano y saca un chile, ¿verdad? Y se lo pone en la boca de más y le dice, muerda. O sea, Jesús era bien punzante. O sea, Jesús hacía unos comentarios que eran bien daninos, o sea, se podrían tomar como daninos, porque con toda intención él agarra a un samaritano, o sea, cuando judíos y samaritanos no se llevan, y los judíos tenían a los samaritanos como perros, como una mezcla, como una clase más baja, un estorbo. De hecho, los tenían relegados precisamente específicamente a Samaria y muy rara vez ellos pasaban a estar con todo Israel. Eran vistos porque era una mezcla de gentil con israelita y eran vistos como clase baja, pues, una mezcla, una suciedad. Es, este nuestro Señor es como que es bien como que se rebusca por tirar el chile. Pues, o sea, hay varias veces que él enfrente de otros viene y dice, adelante de ustedes, antes que ustedes van las prostitutas y los ladrones antes de entrar al reino de los cielos. O sea, era como bien incisivo en ese aspecto. Es interesante que él usa un samaritano bajo la idea consciente de que va a despertar controversia. O sea, él ya la usa bajo la idea de ser violento con el religioso. O sea, es interesante que hoy, bueno, en este aspecto hablo por 3 países, pero en el que estoy ahorita, estoy en Argentina, yo veo como conscientes, o sea, hablar directo, hablar duro, decir las cosas fuertes, es
Aquí yo veo que prefieren decirle a alguien que está en pecado una cosa bonita, linda, preciosa, para que no se ofenda, ¿verdad? Y no se vaya y que se quede, porque pobrecito es víctima de la sociedad, a venir y decir las cosas directas, o sea, decirlas claras. En este caso no hablamos de pecado, pero por ejemplo, Pablo a Pedro lo confrontó, siendo Pedro el apóstol Pedro, lo confrontó. Entonces yo veo acá un Jesús que no se mide para tirar la bomba. Él agarra la granada, la quita así y le dice, cáchenla. O sea, él agarró al samaritano y decir, o sea, lo que Jesús está diciendo es, el samaritano cumplió más la ley que ustedes que la portan. Entonces, o que se hacen llamar los dadores de la ley. Ese es un enunciado bien violento y bien punzante. Pero a la larga es lo que la enseñanza del reino, ¿verdad? O sea, la enseñanza de apuntar. Jesús comparó y Jesús tiró una bomba bien fea, dañó. O sea, entre comillas diríamos que era dañino su comentario. Pero, o sea, en esta época dirían, ay, qué dañino, ¿por qué dice eso? Pero es así, o sea, él puso al nivel de la perfección de la ley a alguien que estos dos consideraban como un perro. Increíble, el maestro es una gran cosa. Uno aprende bastante del Señor. Tal cual, tal cual. Bien, ahí anoté esto. Ahora le doy una pequeña devolución. Edith, ¿algo más? Puse también que esto lo copié todo de un comentario de una Biblia, ¿no? ¿De qué, de Para qué, ju- de qué Biblia lo sacaste? De la de Biblia del Peregrino de América Latina. Bien, Para el judaísmo tradicional, el prójimo era el hermano del pueblo, el otro de origen israelita. Los demás no eran prójimos, pero dentro del sistema socioreligioso del judaísmo, ese prójimo, ese próximo debía reunir unas condiciones especiales para poder acercarse a uno. debía, es- no debía estar impuro legalmente, para que no hiciera impuro a nadie. El samaritano que se acerca al herido sirve a Jesús como modelo de lo que significa ser prójimo. excelente. Perfecto. Sí, sí, el tema de que los intérpretes de la ley es tal cual lo que dijiste. Sí, tenían formas de acercarse al prójimo. Prójimo quiere decir próximo y el término griego quería decir eso, ¿no? El vecino, el que está cerca. ¿Sí? Pero había que cumplir ciertos requisitos para que te considere un prójimo. Sí, Si no, no te consideraba un prójimo. claro. No es Tal el que cual. lo tocas así al hombro, que llegas a tocarlo así. Claro. No, tal cual. Bien. Silvina y Nicolás me falta. Silvina, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bien. Bueno, yo puse algo similar a lo que venían charlando las demás, y como tema central, enseñanza central es yo creo, o sea, el poco conocimiento que tengo, es la empatía por el otro, sin importar su condición. Eh, es poner en práctica, ¿no? Eh, Ponernos en el lugar del otro y ayudarlos sin necesidad de ser, digamos, o sea, no me sale la palabra, pero es como sentir empatía por el otro, tener compasión por el otro y amar a los demás como nos amaríamos nosotros a nosotros mismos, o sea, tener ese cuidado hacia la otra persona. Perfecto.
Ese es, el tema central sería ese, la empatía. Sí, el amor por el Amor, prójimo. claro. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Igual mucho no sé porque recién estoy empezando, recién estoy. No, no, ese es por lo menos Este, uno el tema central, creo, de la parábola en sí, el tema central sí tiene que ser ese. El amor al prójimo sin importar nada. Sí, estaba bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Y Nicolás. Bien, seguimos. Con respecto a Mónica, está muy bien la comparación entre que no elige a cualquiera, es esto, ¿no? Un poco también lo que dijo Charlie. O sea, no elige a cualquier personaje que dice el levita y el sacerdote y porque le está hablando a los intérpretes de la ley. Elige dos personajes o dos grupos de personajes. Por un lado, el levita y el sacerdote, un personaje sería, porque los dos tienen la misma función y el mismo recibimiento dentro del intérprete de la ley. Levita y sacerdote por un lado, y el antagonista es el samaritano, ¿sí? Una persona, el primer personaje es hiper respetado, está número uno en el top de los respetados. Esto es un poco lo que decía Charlie. Y el personaje número dos, el antagonista, es el más repudiado. Es repulsivo para un judío, un samaritano en esa época. ¿Sí? No solo no lo querían, les causaba asco, bien como dijo Charlie, si tenían que ir a una ciudad que estaba en el lado opuesto, no pasaban por Samaria. Rodeaban Samaria para no pasar por ahí. ¿Sí? Les producía asco los samaritanos. Históricamente tuvieron varios problemas con los samaritanos como para que se justifique, entre comillas, eso. El tema es que lo justificaron de una manera religiosa, por lo que una vez que lo justificas algo de manera religiosa es muy, muy difícil salirse de eso. Porque si vos tenés un defecto y lo considerás una virtud, es un serio problema. ¿Sí? Mientras que sepas que es un defecto, decía, yo no me los banco, sé que está mal, pero no me los banco, bueno, en algún momento está la esperanza que vas a cambiar. Pero si vos ya pensás que está bien tratarlos así, ya es un problema. ¿Sí? Entonces toca los dos límites, los muy respetables y los cero respetables, los desechados por completo. Y pega, como dijo, le dio el Chile, dijo, pega. O sea, lo que va a transmitir es bastante fuerte. Bueno, Edith, lo que destaqué es que bueno, eso, ¿quiénes eran los samaritanos? Está bien que estudiaste el tema de quiénes eran, qué consideraban, el tema de que ellos consideraban un monte donde se podía orar, mientras que los judíos no. Esto parte de la división del reino. ¿Se acuerdan que después de Salomón el reino se divide? Queda al norte la mayoría de las tribus y al sur queda Judá, ¿sí? Que es una tribu. El tema es que al sur estaba el templo. Al sur estaba Jerusalén con el templo. Entonces los del norte se empiezan a inventar lugares donde adorar, porque se quedaron sin el templo. ¿Sí? De ahí empieza un poco la pelea, después son llevados primero los del norte ¿cómo se dice? Al cautiverio, y los del sur decían, claro, lo llevaron porque ellos no tienen el templo, nosotros tenemos el templo, no nos pueden invadir nunca. Y después no, vinieron los babilonios y se llevaron también a los del sur. ¿Sí? Cuando vienen a reconstruir, los del norte conspiran para que no construyan el templo ni las murallas. ¿Sí? Los del norte son los samaritanos, porque la capital del norte era Samaria. ¿Sí? Son ellos. Y obvio que estuvieron tantos años dispersos que, como decía Charlie, eran una mezcla porque no se conservaron en su estado puro, ¿sí? Sino que tuvieron matrimonios mixtos, pero porque se habían sido llevados a todos los líderes, habían quedado un grupito muy disperso, ¿no? Bueno, ese grupito muy disperso hizo más o menos lo que pudo, ¿sí? Con sus errores y aciertos. Pero fueron tan tajantes los judíos y tanta bronca, tanta efervescencia generó eso, que terminaron siendo tomados como si fueran la peor basura del mundo, ¿sí?
peor que los romanos que lo estaban invadiendo, los odiaban a los samaritanos. Y entonces, acá voy a lo que dijo Silvina. Lo que ella dijo es, el mensaje central de la parábola es ese, seguro que es ese, ¿eh? La empatía. Sin embargo, lo principal de todo el pasaje es más parecido a lo que dijo Charlie, el golpe. El golpe que les dio a los intérpretes de la ley, ¿sí? Con ese mensaje de hay que ser empático, el amor es hacia todos, no hay que discriminar, lo contó de una manera donde los dejaba en ridículo a los intérpretes de la ley. En el cuentito ese, los intérpretes de la ley no cumplían la ley. Y el samaritano, que era de la peor basura, sí la cumplía, con algo muy simple, que era poner Bueno, muy simple no, porque en realidad hasta como que sobreactúa, porque no solo lo cura, sino que lo lleva, lo deja en el mesón, le paga al mesón como si tuviera alguna obligación, ¿no? Es todo lo perfecto el samaritano, hace todo lo que hay que hacer. Y entonces el punto es lo que veníamos viendo recién, que el objetivo de las parábolas es dar un efecto, generar un efecto. Bueno, el efecto que genera esta parábola es un golpe al ego de los intérpretes de la ley. El cuentito que les narra los descoloca, porque fíjense que la pregunta que le hacen los intérpretes de la ley es, ¿quién es mi prójimo? Se querían justificar para no hacer, ¿no? Lo que tenían que hacer. ¿Quién es mi prójimo? Y no les contesta Jesús quién es el prójimo. No les dice. Le hace una pregunta y Jesús no le contesta, sino que les demuestra por medio de esto, los pincha un poco para que salten, ¿sí? Porque termina diciendo, bueno, ¿quién crees que fue el prójimo del que cayó en desgracia? Y en la respuesta de, no sé si notan el detalle, que dice, el que tuvo misericordia con él, no menciona la palabra samaritano, no quiere decir la palabra samaritano, porque les da asco hasta decir samaritano. Por eso no dice, ¿quién fue el prójimo? El samaritano, no contesta el samaritano, dice, el que tuvo misericordia con él. ¿Sí? Como para decir, bueno, lo digo pero no lo digo. Y entonces, cuando le dice, digamos, lo que más se valora de ese mensaje es cómo quedan golpeados los intérpretes de la ley, no me salía, que serían los escribas, digamos, los religiosos. ¿Sí? Bien. Dice, al leer la parábola varias veces, se observa que no responde la pregunta del mismo modo que fue hecha, ¿sí? Sino que, de modo más narrativo, pone al descubierto la autojustificación de aquel intérprete de la ley. Él sabe que la ley dice acerca de amar a su prójimo como a sí mismo y que está listo para definir prójimo con palabras que demuestran que obedecen a la ley con devoción. Lo que menciona acá es esto, ¿no? Un poco lo que decía Edith, que lo que buscaban estos intérpretes de la ley era decir que yo cumplo la ley porque ¿quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo va a ser el que cumpla estos requisitos, que yo lo pueda tocar, que no sea una persona que haya tocado un animal muerto, etcétera, un montón de cuestiones religiosas que no los puede hacer porque ya deja de ser mi prójimo, ¿sí? Y acá lo que Jesús no le dice quién es el prójimo, porque él pregunta quién es mi prójimo. No le dice quién es. Le da vuelta la pregunta. Le dice, ¿y quién crees que fue el prójimo del que cayó en desgracia? ¿Sí? Digamos, la pregunta no sería ¿a quién tengo que amar? Porque el tema era amar al prójimo como uno mismo, ¿no? La pregunta no es ¿a quién tengo que amar? Sino ¿quién es amable? ¿Sí? ¿A quién te parece que se demostró amable? No quién está cerca mío, sino a quién me tendría que acercar, sería. Le da vuelta un poco la tortilla. Dice, hay que notar dos cosas en particular. Uno, los dos que pasaron de largo son tipos sacerdotales, un poco lo que dijo Mónica. El orden religioso que estaba por encima de los rabinos y fariseos,
quiénes eran los expertos en la ley, ¿sí? Los sacerdotes y los levitas estaban por encima de los rabinos y de los fariseos. Los fariseos eran como si fuera un partido, una secta, que significa celosos de la ley, ¿no? Ellos guardaron la ley en tiempos difíciles. Lo que voy es que en la época de Jesús ya estaban como muy corruptos, ¿no? Todos estos escribas, fariseos. Entonces nosotros leemos el Evangelio y vemos que son horribles todos, pero la realidad es que la fe que nosotros adoptamos es gracias a estas personas que en tiempos de deportación guardaron celosamente la ley, pusieron por escrito, hicieron copias de copias de copias para que nos llegue, porque si no se hubiera perdido, ¿no? Nosotros, digo, terminamos heredando un poco lo que hicieron estas personas, pero tanto hicieron que se terminaron creyéndolas y no sé, o sea, como que se fueron de tema, ¿sí? Y el rabino era un maestro, maestros habían varios, ¿sí? De hecho a Jesús le dicen rabí. Para ser maestro, lo único que tenías que hacer era tener 10 alumnos, ¿sí? 10 o 12 alumnos según la versión del exégeta que te lo diga. Lo que hacían era, buscaban alumnos, seguidores, ¿sí? Alumnos no sería el término, sino sería discípulos, ¿sí? Tenías 10 discípulos o 12 discípulos y eras un rabí. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Porque fíjense que Jesús fue a buscar discípulos. Los fue a buscar y los discipulaba, ¿sí? Es decir, que él era un rabí, técnicamente hablando. Se comportaba como un rabí. Bastaba con que tenga esa cantidad como para que pongan una sinagoga. Las sinagogas eran casas que se utilizaban para leer la palabra y orar, ¿sí? Leían algún rollo, daban algún tipo de lo que sería un sermón y se oraba, ¿sí? Ese era lo que se hacía en las sinagogas. Y la adoración se hacía en el templo. Templo hay uno solo, ¿sí? No es que a cada sinagoga se le llamaba un templo. Templo era uno solo, que era el que estaba en Jerusalén, y ahí se hacía la adoración, que eran sacrificios de animales, o de tortas, o de cereales, etcétera, ¿sí? La adoración no era como nosotros a veces la entendemos ahora, que era cantar, que está bien porque nosotros ahora en nuestra cultura lo entendemos así, está bien, pero la adoración en esa época se hacía solamente en el templo y lo que lo hacían eran los sacerdotes y los levitas. Por eso dice acá que los sacerdotes y los levitas estaban por encima de los fariseos y de los rabinos o de los maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función era única. Ahora, el intérprete de la ley estaba por debajo de un sacerdote y de un levita. Entonces, cuando los menciona que en esta parábola, los que descienden e ignoran el problema son un sacerdote y un levita, son los que estaban por encima de todos en un plano religioso. No había alguien por encima de un sacerdote o de un levita, ¿sí? Eran sí los que más reputación tenían. La gran obra de los fariseos era la dádiva de las ofrendas a los pobres. Vieron que Jesús, cuando dice ahí en el Sermón del Monte, que cuando vayas a dar tus ofrendas, no hagas como los fariseos que hacen tocar trompetas, cuando iban a dar ofrenda, lo anunciaban, ¿sí? Anunciaban con fanfarria diciendo que estaban haciendo ofrendas a los pobres. Era una costumbre que tenían. Así era como amaban al prójimo como ellos mismos. Es decir, el amor que tenían, y esto también nos pega muchísimo a nosotros, a veces como entendemos nosotros, ¿no? El hacer el bien, ¿sí? Ellos tenían ya su sistema. ¿Sí? Bueno, yo hago el bien a los pobres dándole las dádivas, dice acá, decir una ofrenda y ya está. Pero en la parábola del buen samaritano, lo que buscaban era al hombre golpeado ayudarlo, ¿sí? Al que está golpeado, a ese ayudarlo. Ahora, a ver si notamos el detalle muy sutil, pero que estoy seguro que todos lo entendieron en aquella época. El golpeado, entre comillas, eran los samaritanos. Por eso cuando dice quién es el prójimo,
le narra la historia de una persona golpeada que necesitaba ayuda. Y al mencionar, solamente al mencionar que el samaritano se comportó mejor, estaba chicaneando a los intérpretes de la ley para que se den cuenta que ellos no estaban haciendo misericordia con los samaritanos, sin decírselo. Solamente dentro suyo sabían o les despertaba el odio, la bronca, el asco que le tenían, por mencionarlo nomás. Y digamos, este juego de ideas es que decir, bueno, no solo tenés que amar a tu prójimo, es dar una limosna ante un necesitado, sino que hay gente que está necesitada de otras cosas, como por ejemplo de la dignidad, y que no lo estás haciendo. Solamente apeló, con este cuento, apeló a la falta que tenía el intérprete de la ley. El intérprete de la ley tenía un sistema que le permitía amar dentro de ciertas limitaciones. Lo que hace Jesús es descubrir los prejuicios y el odio de su corazón y por tanto su verdadera falta de obediencia a este mandamiento, ¿sí? Al quedar en evidencia el odio que tiene dentro de su corazón, bueno, ahí está viendo que no está cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo. Vecino o prójimo ya no se pueden definir como palabras limitantes. Su amor, su falta de amor no es que él no ayude al hombre de la zanja, sino que odia al samaritano y desprecia a los sacerdotes. ¿Sí? Es acá menciona Gordon Fee que había cierto encono hacia los sacerdotes, ¿no? Por un poco de envidia, etcétera, pero con el levita no era así, y la historia, ni el sacerdote ni el levita se comportan dignamente, y bueno, el punto, digamos, de inflexión es vecino o prójimo, ya no se pueden definir con palabras limitantes, y la falta de amor no es que no ayuda al hombre de la zanja, sino que odia al samaritano, ¿sí? Le está tocando una fibra que de esas cosas no deberían hablarse, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como dijo recién Charlie, Jesús iba a fondo, no dijo nunca. Fíjense, hay una cosa que a mí siempre me interesa con respecto a lo que mencionaste hace un ratito, Charlie, que es que esto que Jesús iba, no tenía, no te dejaba como estabas. Cuando dice, ¿vieron la frase muy conocida, que creo que la conocemos todos, que dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres? Es una frase que a veces repetimos. Bueno, arranca diciendo, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Es decir, los judíos que habían creído en él, les dice, si ustedes oyen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y se empiezan a molestar. Eran los que habían creído en Jesús, ¿eh? No eran los que no habían creído en Jesús. Y se empiezan a molestar y le dice, ¿cómo? Pero nosotros somos hijos de Abraham. O sea, empiezan a justificar, si fueran hijos de Abraham, dice, no tratarían de matarme, pero ustedes sí, lo que quieren es matarme. Y se empiezan a exacerbar los ánimos con las cosas que le está diciendo Jesús a los que habían creído en él. Generalmente hoy, cuando tenemos un afiliado, ¿no? Entre comillas, alguien que viene a la iglesia, no lo confrontamos directamente. Yo tampoco estoy diciendo que vayamos al hueso directamente, pero nunca vamos. El punto es es que no vamos al hueso directamente y ni después tampoco. ¿Sí? Hay cosas que por ahí una persona está haciendo mal y no se lo decimos de ninguna manera. No se lo decimos ni directo ni indirectamente. No se lo decimos. Y en ese punto tenemos un defecto que es recultural, es muy cultural. Es decir, ¿cómo le vas a decir? Decía un hermano en la escuela bíblica, me acuerdo de dos hermanos que se habían puesto a discutir, y uno dice, no le podés decir, dice, que está haciendo mal porque se sienten culpables. Y el otro hermano le dice, es que son culpables. Si nosotros no entendemos que somos culpables, no nos podemos arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir si crees que sos inocente? ¿Sí? El sentirse culpable es algo fundamental. Y lo que hacía Jesús con todo este tipo de
bombas que tiraba era que te enfrentes con la propia miseria, que cada uno nos enfrentemos con nuestra propia miseria, con qué es lo que hacemos mal, y si somos culpables, hay que arrepentirse, pedir perdón y seguir adelante, ¿sí? No pasa nada. Pero sí, a veces somos muy lisonjeros para que no se sientan mal. Lucas 7:40. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de los dos amará más? Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: ha juzgado bien. Tengan en cuenta que esta no es una alegoría, sino una parábola. ¿Sí? Dice acá el autor. Una verdadera alegoría es una historia en la que cada uno de los elementos significa algo muy diferente en la historia misma. Como vimos recién, el tema de San Agustín, que en la misma parábola a cada elemento le daba un significado totalmente distinto. La alegoría le daría un significado a los 500 denarios, a los 50 denarios y a otros detalles que pudiera encontrar, ¿sí? Una alegoría es eso, bueno, cada vez que decimos A, estamos queriendo decir B. Y cuando decimos C, estamos queriendo decir Z. ¿Sí? Una parábola no funciona así. Acá ya terminamos la clase. Una parábola es solamente un... Ahora les digo la tarea para la semana que viene. Una parábola es solamente una clave, un punto de conexión donde podemos ver a lo lejos distintos puntos de conexión para después traerlos y generar el impacto que se espera que se genere. ¿Sí? Voy a compartir. Esperen que me perdí un poquito. Está bien acá. Sí, nuevamente. Tengan en cuenta que esta no es una alegoría, sino una parábola, una verdadera alegoría, ya lo habíamos visto, vamos acá. No, está bien, tarea ya la hicimos. Vamos con la parábola del hijo pródigo. Contexto literario, Lucas 15:2, los fariseos y los escribas murmuraban. Contexto literario es decir, bueno, en la parábola del hijo pródigo, ¿en qué contexto se cuenta? Bueno, arranca así. Los fariseos y los escribas murmuraron, este recibe a los pecadores y cuenta con ellos. Parábola del hijo pródigo, ya creo que lo vimos la semana pasada. Jesús relata 3 parábolas. Estoy perdido con esta clase o con otra. Esperen que... Vamos acá. Les pregunto, la semana pasada vimos, porque ahora estoy medio perdido, la semana pasada llegamos a ver la parábola del hijo pródigo, o lo vi con otra clase. Parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan? No, ¿no? Bien. Ahora sí, entonces comparto y seguimos. Parábola del hijo pródigo. Porque como adelanté algo la semana pasada, no me acordaba si había adelantado esto o no. O esto lo vi con otra clase. Contexto literario. Los fariseos y los escribas murmuraban, esta recibe pecadores. Arranca así, no sé si se acuerdan la parábola del hijo pródigo, que el hijo se pierde, va, come, no tiene para comer, se arrepiente igual. Bueno, en el contexto arranca diciendo esto. Esta recibe pecadores y come con ellos. Jesús Algo relata... habías dicho, Sí, ¿no? algo habías dicho. Sí, sí, sí. Sí, me parece. 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo perdido. ¿Sí? En el contexto de que los fariseos y los escribas murmuran con que Jesús recibe a pecadores y come con ellos, Jesús relata 3 parábolas. ¿Sí? No los confronta directamente y le dice, ¿ustedes cómo van a decir tal cosa? Sino que va con 3 parábolas. Oveja, moneda e hijo. La oveja se pierde, la moneda se pierde, el hijo se pierde.
La oveja es encontrada, la moneda es encontrada, el hijo es encontrado. Después que se encuentra la oveja se festeja, después que se encuentra la moneda se festeja, después que se encuentra el hijo se festeja. Y el hijo pródigo tiene un extra que es reclamo del hermano. El hermano viene y dice, ¿por qué no cortaste un corderito, qué sé yo, conmigo? Nunca hiciste una Nunca fiesta, yo haces siempre estoy nada. con vos. Claro. O sea, lo desubicado que queda dentro de estas tres parábolas, que haya un extra en el reclamo del hermano del hijo pródigo, es justamente lo que se quiere contar, lo que Jesús quiere contar, y mostrar lo desubicado que son los escribas y fariseos a decirle que come con pecadores y ¿no? Porque cuenta una historia donde termina con la fiesta. Cuenta otra historia donde termina con la fiesta, y la tercera historia que cuenta, hay una fiesta y hay un extra, una cosa fuera de lugar, que es el reclamo del hermano. ¿Sí? El reclamo del hermano es el giro inesperado y es la respuesta al versículo 2. Es decir, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo come con pecadores? Jesús, ¿cómo come con pecadores? Bueno, la respuesta a cómo es que come con pecadores es el giro este. El giro que te deja, lo que busca el giro, como habíamos visto, es un shock, ¿sí? Que te choquee. Este reclamo del hermano choquea, ¿sí? Queda en ridículo el hermano, porque la historia debería haber terminado con la fiesta. Que de hecho yo les compartí a ustedes, las primeras veces que yo leía la parábola del hijo pródigo, que de hecho siempre se suele hacer así, ¿no? Se termina con la fiesta. La parte del reclamo queda fuera del lugar, pero hasta para contarlo, es algo totalmente anexo, no tiene nada que ver, pero no es que la idea era generar esta sensación de no tiene nada que ver. Hacer este tipo de reclamos no tiene nada que ver. Y los fariseos y los escribas murmuraban, recibe a los pecadores y come con ellos. A este versículo 2 se le responde con este giro inesperado, el hermano reclama. Parábolas del reino, en primer lugar, hay que tener en cuenta, bueno, después hay toda una sección de parábolas del reino. El reino de los cielos es como, yo les voy a decir lo que es el reino de los cielos, y siempre la explica con parábolas, que en este caso no es que va a explicar algo que tiene que ver con nosotros y que por eso es necesario explicar otra cosa para que lo entendamos, sino que es algo muy espiritual y que casi que no queda otra que explicarlo con parábolas o con metáforas o con símiles, porque no hay forma de explicar cosas espirituales con palabras humanas, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la introducción, el reino de los cielos es semejante a, no se debe tomar junto al primer elemento mencionado en la parábola. En segundo lugar, nos sentimos inclinados a tratar estas parábolas de modo diferente a las que acabamos de estudiar, como si en realidad fueran solo instrumentos de enseñanza y no historias que demandan una reacción. Lo que dice es eso, ¿no? También demanda una reacción, o no que demande una reacción, generaban una reacción en el público original, ¿sí? En la audiencia original. El reino ya ha llegado, por tanto el momento presente es de gran urgencia. Tal urgencia en la proclamación de Jesús tiene el énfasis doble. El juicio es inminente, el desastre y las catástrofes están cerca. Por otra parte, hay buenas nuevas. La salvación es ofrecida a todos con liberalidad. Es decir, la salvación es para todos, ¿sí? Está al alcance de todos. Lucas 12, 16, 20, la parábola del rico insensato. El mensaje de la parábola no es lo inesperado de la muerte, la urgencia de la hora, el reino está cerca, ¿sí? Lucas 16, 20. Tenemos 6, 20 es el rico y Lázaro.
Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta. Perdón, arranca así. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y les lamían las llagas. O sea, estaba mal, mal. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí? Hay una gran separación. Entonces dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no lleguen ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Cuando dice Moisés y los profetas, se está refiriendo a la Biblia, ¿no? Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos se arrepentirían. Pero Abraham le dijo: si no oyen ni a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Esta es la parábola, ¿sí? Ahora pasa algo interesante con esta parábola. Vamos para atrás. Está hablando del reino. Con la parábola esta, el problema es que en ningún momento dice que es una parábola, ¿sí? Entendemos que es una parábola y que lo que genera esta parábola es un golpe que me parece que no estamos lejos de la cultura como para que nos golpee igual. Porque dice: por favor, manda a alguien que les diga. Bueno, sí, ya tienen la Biblia, le dice Abraham. No, no, pero si alguien resucita de los muertos, no, no. Si no oyen la Biblia, créeme que no van a escuchar tampoco si alguien resucita de los muertos. ¿Qué es lo que mueve en nosotros? Es decir, tengo que leer la Biblia y hacer caso a lo que dice. Lo que genera es ese efecto. Es decir, bueno, esta historia, está bien, nadie resucitó. Mejor dicho, nadie vino de los muertos a decirme a mí nada, pero yo tengo la Biblia. Me está pasando esto. Yo tengo acceso a la palabra de Dios. Bueno, voy a leerla y hacerle caso. Lo que busca la historia es generar esto. ¿Por qué digo que se refiere a la Biblia? Porque hasta ese entonces el Antiguo Testamento no estaba conformado del todo, ¿sí? El Antiguo Testamento era, cuando se hablaba de la ley, era el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿sí? Y los profetas eran otro grupo de libros que todavía los tenemos en el Antiguo Testamento, y después se agregaron otros que se llamaban los escritos, ¿sí? La Biblia judía son esos 3. Pentateuco, los profetas y los escritos, ¿sí? Se estaba conformando, todavía faltaban los escritos, por eso dice, está hablando del Pentateuco y está hablando de los profetas. Por eso les dice: tienen a Moisés, porque Moisés es el que en la tradición judía escribió el Pentateuco. Tienen a Moisés, es decir, tienen la ley, tienen la Torá, y tienen a los profetas. Hasta ese entonces era la construcción de la Biblia, habría llegado hasta ahí, ¿sí? Es decir, bueno, tienen lo que necesitan, no hace falta que resucite nadie. Tienen la Biblia, ¿sí? Tienen los escritos. El mayordomo infiel, los oyentes originales esperaban la desaprobación, pero en su lugar rindió alabanza a esa mala acción. Jesús trata de impresionar a sus oyentes con la urgencia del momento, ¿sí? El mayordomo infiel, vamos a hacer este y ya lo dejamos acá. Lucas 12:16. Dice así: también refirió esta parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí mismo: no, este no es el mayordomo infiel. No te mal. Lucas 16:1.
Ah, estoy mal, estoy mal. Puse en 12 y era 16. Ahí estamos. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, que le robaba cosas. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu 50, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto me debes? Y él dijo 100 medias de trigo, y él le dijo, toma tu cuenta, y escribió 80, y alabó el amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es una cosa media rara, porque... Esperen que me fui acá. Ahí está. Es una cosa media rara, me fui de página, parábolas del reino. El mayordomo le perdona las deudas a los acreedores que tenían de su amo para que les deban algo los acreedores a él, ¿sí? Y dice que el amo lo alabó por lo que había hecho. Entonces lo que dice acá es que no está justificando una mala acción, sino que lo que busca es impresionar a los oyentes con la urgencia del momento, ¿sí? Es decir, bueno, es inminente el tema del final, y uno hace cosas en momentos inminentes o de urgencia, hace cosas que normalmente no haría, ¿sí? Rico y Lázaro es una parábola. Bueno, es lo que habíamos visto hoy, ¿no? Había un hombre rico que vestía lujosamente, no dice que es una parábola, ¿sí? Sin embargo, de la forma en que está relatado y la sensación que genera, lo que vimos recién, bueno, sí, nos da la sensación que es una parábola. Fíjate que hay algunos comentaristas que dicen que no podría ser una parábola porque la parábola tiene paralelismos. Bueno, o sea, hay otros que dicen que es una parábola, pues eso depende de quién lo lee, pero algunos dicen que no es una parábola, que es una historia real, porque hay detalles específicos en la historia y en las parábolas hay comparaciones, cosa que no hay acá, no hay comparaciones. Pero no sé, o Claro, sea, específicamente sea, no creo que el mensaje cambie del todo si eso no es una parábola. exactamente, tal cual, porque tal cual, ¿eh? Tal cual. Es irrelevante si ocurrió realmente o es una historia que cuenta Jesús, porque es algo que ocurre fuera de nuestro mundo, ¿sí? El hecho que Jesús haya resucitado, por poner el caso, que Jesús haya caminado sobre esta tierra, que Dios se haya encarnado, no es irrelevante, no es lo mismo que ocurra o que no haya ocurrido, ¿no? Porque tiene que ver con cosas sustanciales acá. Ahora, esta historia en lo que sí nos interpela es en la urgencia de, sí, bueno, es ahora o nunca. Pero pasa eso, faltan elementos para decir es una parábola, pero por la forma en que está escrito y cómo nos golpea, decimos sí, tiene que ser una parábola. Pero sí, está la discusión, digo. Ya lo vimos. No dice que sea una parábola, sin embargo, hay diferencia entre las historias verídicas y las parábolas, en las parábolas que emplea para contarlas. ¿Sí? Bueno. Tertuliano, a raíz del nombre propio, estimó que era una historia real. Acá puse algunos que era lo que pensaban. No se introduce por una fórmula de comparación, es lo que estaba diciendo recién Charlie, ¿sí? No termina con una moraleja. Queda ahí en la nada misma, digamos, ¿no? Lucas 13:4, o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén, pregunta Jesús. Les digo que no, de la misma manera que todos ustedes perecerán, al menos que se arrepientan. Esto vamos a pasarlo, porque este era el de la iglesia, el de la... Esta es otra parábola, pero no nos va a dar el tiempo.
Y acá, sí, es lo último, la cuestión hermenéutica de las parábolas. Yo digo que es lo último. Sí, es la última. Bien. Le estoy prometiendo, pero. Y acá menciona esta idea, propone acá el autor, dice la cuestión hermenéutica de las parábolas. Una señora se encontraba en una esquina de una calle muy concurrida, en una gran ciudad, lo rodeaban 4 niños harapientos y sucios, quería pedir limosna, pero se moría de la vergüenza, pues nunca antes se había visto en tal necesidad, pero ahora con su esposo muerto, después de una larga enfermedad y el terrenito familiar perdido a manos de los acreedores, había tenido que huir a la ciudad, donde quizás encontraría la seguridad que había perdido. Un sacerdote que pasaba se detuvo para darle ánimo: no se preocupe señora, la pobreza es una virtud, rece 3 Padre Nuestro y Dios proveerá, y siguió adelante. Poco después pasó un misionero protestante que le entregó unos trataditos con mensajes evangélicos, oró por ella y la invitó a ir al culto en una iglesia cristiana. Por último se detuvo allí una señora que jamás iba a la iglesia alguna y era mal vista por los cristianos. Después de saludar amablemente a la pobre señora y de acariciar a los niños, le insistió en que la acompañara a su casa, y allí le sirvió una sopa caliente, bañó a los niños y le consiguió ropa limpia. Al día siguiente llevó a la señora a trabajar con una familia de buenos recursos que ella conocía. En poco tiempo la señora y los niños pudieron reorganizarse y vivir independientemente. Acá lo que propone es decir, bueno, la misma parábola, para que golpee, se puede contar, hacer una especie de refresco con mencionando, tocando temas que sabemos que estamos haciendo mal. Entonces, bueno, menciona que el sacerdote le dice, la pobreza es una virtud porque por mucho tiempo la Iglesia Católica tenía el lema de lo que se llamó la opción por los pobres, que no está mal optar por los pobres, pero eh, tuvieron, digamos, la falencia o no tuvieron la sagacidad para mostrarles que no era ese el destino final ser pobre, ¿no? Sino que podían salir de su pobreza. No consideraban algo malo la pobreza, sino que la consideraban como una virtud, ¿sí? Por eso Dios proveerá, y bueno, y siguió adelante, y el misionero protestante le dio unos tratados evangélicos y oró por ella. Esto es algo también muy que marca el defecto de muchos evangélicos, que es darle la Biblia, un tratado, y orar, ¿no? Pongo las manos y oramos y ya está. El punto que a veces con la oración, el que se va contento es el que oró, pero el que sigue con hambre, ¿sí? O con hambre o con cualquier necesidad. Y entonces acá, al transformar la parábola del buen samaritano con una historia un poco más real, logra. ¿Por qué habla de la hermenéutica? Porque es lograr poner el punchi que le falta a las parábolas, que le falta porque no es nuestra cultura. Casi inevitablemente perdemos ese efecto, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una propuesta que él menciona, el autor, como para recobrar el que nos golpee. Bueno, tarea para la semana que viene, leer el capítulo 6. Y vamos a leer, vamos a tratar Hechos de los Apóstoles, así que leer de corrido Hechos de los Apóstoles no es tan largo, es casi posible hacerlo, pero si no pueden todo de corrido, bueno, leerlo de forma sostenida, continuada, creo que será todo, sí. Es decir, leemos Hechos de los Apóstoles, si yo dejé en un punto, al día siguiente retomo del mismo punto y sigo leyendo, ¿no? Leerlo todo de continuo, sin hacer un estudio, ¿sí? A nosotros, esto lo había comentado en el otro grupo, que a nosotros nos gusta estudiar la Biblia, por eso estamos acá. Entonces a veces nos quedamos en una porción y buscamos. No, la idea es tratar de leerla de una vez, todo corrido, ¿sí? Porque al saltearnos los detalles, sí, perdemos los detalles, pero ganamos en historia general, ¿sí? Perdemos los detalles, pero podemos leerlo todo de corrido, porque lo que vamos a hacer la semana que viene es darle un pantallazo general, ¿sí? Aunque ya lo hayamos leído, refrescarlo siempre es bueno. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Bueno, hasta acá.
alguna hermana o hermano que nos quiera despedir en oración? Alguna hermana. Vamos, Charlie. Es que siempre me dejan a mí, pero... Gracias, Señor, por esta reunión, Padre, que la próxima ore Mónica. Gracias. Padre, te lo pido, Señor, porque gracias por esta reunión. Gracias por enseñarnos todo, Señor. Gracias por darnos palabra, por darnos herramientas. Padre, te pedimos que nos hagas cada día más como Jesús. Y que así como a Jesús le apasionaba estar con el Padre y conocer y leer la palabra, porque era deleitarse en sí mismo. Señor, así, Padre, te pedimos que esto nos deleite, que no sea una disciplina, sino que un deleite, un placer estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque nunca me has abandonado y nunca nos has abandonado a nosotros y nos estás preparando para estos últimos tiempos. No en vano estamos vivos en los postreros tiempos. Hay una razón para eso, Señor. Te damos gracias porque nos estás preparando. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, nos Gracias. vemos. Nos vemos, Nos hermanos. vemos. Chao. Adiós. Bye.